A aquellos que están conectándose. Muchas gracias Estamos entrando a la semana número 4, semana de integración, y estoy contento de recibirlos una vez más para esta sesión abierta número 7 de textos y visiones del mundo. Como dice ahí, semana de integración, y me alegra mucho encontrarlos en esta semana y saber que estamos hasta ahora al menos teniendo buenos resultados, en particular eh, en cuestión de las fuentes de referencia, el seguimiento de instrucciones, aunque todavía hay algunos puntos importantes. Muy buenas tardes, Pablo, también para ti y para todos los que se van a conectar más tarde o bien que van a ver el video de esta sesión. Repito, sesión número 7 es la penúltima de nuestro módulo. Nos estamos acercando al final y es muy gratificante, repito, estar revisando eh, semana con semana cuáles son los lineamientos. Eh, la semana de integración no tiene otro objetivo que revisar con ustedes todos los contenidos de semanas pasadas, más un poquito de material nuevo. Ese material nuevo siempre está en función de la explicación. Buenas tardes, Jesús. Siempre está en función, repito, de la explicación sobre el proyecto integrador, ¿no? Entonces todo gira alrededor del proyecto integrador, también un poco obviamente sobre el foro de integración, pero ese en particular ya estaba cubierto la semana pasada, es decir, ya teníamos nosotros un conocimiento de lo que era el proyecto integrador, cómo revisarlo, cómo anotarlo, etcétera, ¿no? Entonces ya nos parecía que estaba súper bien explicado y entendido el foro de integración. Aún así hubo muchos errores todavía que voy a marcar un poco más adelante, y si no alcanzo a hacerlo, lo alcanzaré a hacer el viernes, pero creo que hoy sí podré tener un poco de tiempo. Eh, lo que se trata, bueno, nuestra sesión de hoy va a girar alrededor de estos temas. Eh, Ahí está. ¿Qué son el objetivo de la sesión número 7 y sus conocimientos previos? Voy a hacer una revisión de la semana número 7, luego los temas de la semana, lo que hay que saber importante de este bloque, de esta unidad, luego obviamente reglas de comunicación virtual, el proyecto integrador y el foro de integración. Yo creo que el día de hoy les voy a mostrar algunos ejemplos de cómics o historietas de generaciones pasadas, de tal manera que ustedes se puedan dar cuenta qué hacer y qué no hacer en sus historietas, ¿no? Es muy importante, sobre todo porque hay cosas que no van a encontrar en el próximo, en la agenda, ¿no? En las instrucciones también, que hay unas, no son ligeros cambios, más bien son algunas precisiones que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta y fueran conscientes para no repetirlas, ¿no? Eh, bueno, eso, mucho gusto, te saludo con gusto otra vez a Aglaed, qué bueno que estás por acá. Y también habrá algunos lineamientos que también ya se los puse un par de días, me parece, en el foro de la semana pasada. Son los mismos lineamientos para esta semana que tienen que ver con el foro de integración y la forma en que están participando en el mismo. Posteriormente voy a hablar, aunque no se da tanto el plagio, es importante que ustedes lo revisen para la semana 4. eh, y sobre todo que es difícil un plagio porque no tienen los lineamientos que yo les estoy solicitando, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no se dé este fenómeno poco ético. Las actividades de reforzamiento, habrá un par de actividades, sobre todo una en particular que ustedes tendrían que ir contestando y que me gustaría que revisaran cosas en particular de, eh, de los temas que hemos cubierto durante estas 3 semanas y media. Sobre todo, por supuesto, ya saben que dudas generales en cualquier momento, los temas de la sesión número 8, que es la última, y la despedida de esta clase, de esta sesión. Pero antes de esto, vamos a pasar a hablar sobre el primero de los puntos que tienen ahí, que es el objetivo de la sesión y algunos conocimientos previos.
Como ya les dije, esta es la sesión número 8. De lo que se trata es de tener alrededor de unos 15 materiales anteriores, 5 por cada semana. Si ustedes los ven en las filas, son de izquierda a derecha. Los son de la semana 1, y luego en la semana 2 y así en la semana 3. Y en este caso, en la semana 4, tendremos solamente cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Ese no me voy a meter tanto, esa es responsabilidad de ustedes revisarlo y hacer lo posible para llevarlo a cabo. Y luego el foro aprendiendo, que también los espero participar y que me gustaría mucho que estén por ahí. Pues bueno, lo que también quería destacar es que ustedes, que viéramos juntos en esta primera parte el video de cómo hacer una historieta, cuáles son las características de la historieta, porque esas mismas características espero que ustedes las reproduzcan en su propio proyecto integrador. Voy también a mostrarles, repito, si creo que sí nos da a dar el tiempo, mostrarles trabajos destacados de generaciones anteriores, que me da mucho gusto seguir refuncionalizando y seguir mostrándoselos, de manera que ustedes puedan comprender el alcance que tienen un trabajo que está bien hecho, sobre todo alguien que cumplió las instrucciones y que expresó dudas y leyó los materiales correspondientes, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, vamos a rápido a revisar este primer punto. Repito, este de Pinkston no solo lo voy a revisar muy rápido, que es cómo usar Pinkston. La ventaja más grande de Pinkston es que es muy amigable, ya están las plantillas creadas, yo solamente tengo que poner los diálogos. La grandísima desventaja de Pinkston es que hasta donde yo sé, cobra cuando ustedes quieren, cuando terminan del trabajo, el cómic, y lo quieren descargar, cobra. Entonces ahí es un problema, ¿no? Entonces, pues pensaría que Pinkston es una buena opción si ustedes terminan de trabajar, toman una fotografía de pantalla y toman una fotografía en partes y después la distribuyen en una presentación, la suben a Drive y ese Drive es el que me comparten. De esa forma funciona Pinkston y funciona muy bien. Tan es así que les voy a mostrar algunos ejemplos hechos con Pinkston y también algunos ejemplos hechos con Canva, que es algo que yo también recomiendo. Si hay tiempo, les voy a poner un ejemplo bueno, perdón, un tutorial de cómo usar Canva, aunque francamente es muy intuitivo. Les voy a dar algunos tips también. Ya nos habla de cómo usar Pinkston y también aquí nos viene la herramienta Canva, de hecho. Y vienen algunas otras, ¿no? Hay diferentes plantillas. Yo nunca he usado ese de Make Believe Comics, nunca he usado ese. Y el de Witty Comics tampoco. Y Storyboard That, tampoco, ¿no? Entonces, son varias opciones, además de Pinkston, que eh, tiene esa desventaja, ¿no? Ya aquí también vienen instrucciones de cómo guardar la historieta y cómo compartirla. Eso también es importante. Una cosa que es trascendental recordarles es que si ustedes no bajan, por ejemplo en Canva, si ustedes no bajan, les voy a mostrar muy rápido. Es el caso de Canva y creo que todos los demás. Por ejemplo, aquí tengo, no sé, un diseño. De hecho, lo voy a compartir. Este es el modo de edición. Vamos a suponer que yo ya terminé y lo que quiero hacer es descargarlo. Si yo lo tengo que descargar, por favor, y luego lo voy a bajar y lo voy a subir. Si ustedes no hacen eso y comparten este diseño desde aquí, asegúrense, por favor, que este acceso que están viendo en la pantalla, el cual estoy en el cursor, asegúrense que este acceso esté activado. Vean aquí. Cualquier persona que tenga el enlace, le dan aquí y es suficiente. Pero si no lo hacen, yo no lo voy a poder ver y eso automáticamente es cero. Me va a dar mucha pena porque me ha pasado muchísimas veces esto de colocarle cero porque no tuvieron el cuidado de probar antes si servía el enlace. Por supuesto, si tienen abierta su propia sesión, es obvio que abren el enlace porque ustedes son los propietarios en función de eso. Y la otra también es que ustedes puedan eh, tomar estas herramientas en cuenta para pues, revisarlas, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que decía en particular es que, ya regreso ahora sí,
Ahora sí, es que el objetivo de esta semana es que ustedes se puedan recordar los conocimientos que tuvieron de las 3 semanas previas y que elijan uno o varios temas a desarrollar. Es muy importante que sepan, y seguramente lo voy a repetir durante esta sesión y la próxima también, es muy importante que sepan que el cómic no es solamente hablar de su experiencia en el módulo, es hablar de su experiencia y demostrar que aprendieron algo. Si solo hablas de tu experiencia a través de un cómic, pues el cómic seguramente estará muy bueno, tendrá muchísima calidad, pero no será acreedor a una alta calificación porque no es lo que solicitó. Y si tú no lees las instrucciones correctamente, ahorita les voy a mostrar dónde están esas instrucciones, no puedo calificarte de la forma que a ti te gustaría. Y también a mí, porque al final es algo que me gustaría que todos aprobaran el módulo y que todos tuvieran esa certeza de que van a pasar al módulo 5, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí está nada más, voy a poner de manera muy rápida esto de cómo hacer una historieta. Hay 2 vídeos aquí, uno que es las características de la historieta y otro es narraciones e historieta. A mí me interesa más el primero, los dos son muy interesantes, pero me interesa más ese que es el que voy a poner, simplemente porque tiene características de la historieta, es decir, cómo se construye, cómo se llaman las partes y cómo funcionan esas partes, ¿no? Eso es lo más importante, repito, cómo se llama cada una de las partes de la historieta, cuáles son las partes de la historieta, por supuesto, y cómo funcionan esas, para qué nos sirven hacerlas. Y yo espero que todos pongan esto. Si por ejemplo lo están viendo en la pantalla, hay uno que se llama onomatopeya. Si ustedes no ponen onomatopeyas en su cómic, eh, pues van a hacerse acreedor a un bajón de puntos. Pero para eso tienen que saber qué es una onomatopeya. Si no revisaste el material y no entraste a la sesión, automáticamente por el hecho de eso vas a ignorar muchas cosas y por lo tanto vas a perder muchos puntos, ¿no? Entonces, es para su conocimiento y que sepan que a veces damos por hecho alguna instrucción y en realidad está muy mal hacer eso porque tenemos que asegurarnos que funciona, ¿ok? Que lo entendimos todo. Va, entonces va la historieta y la onomatopeya es una parte muy importante. Sé que es difícil el nombre, pero es muy importante la onomatopeya para la consecución del cómic, ¿ok? Va. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos.
El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Bueno, ahora sí cuéntenme, por favor, háganme su resumen de cuáles son las partes. A lo mejor en algunas nosotros lo llamamos de manera diferente, pero en general sí son bastante eh, prácticas la información que nos dan en este caso, ¿no? Entonces ahora sí, escucho un poco su resumen y si tienen dudas. Por lo pronto, antes de empezar con eso, sí tienen que llevar onomatopeyas, sí tienen que llevar globos de diálogo, sí tienen que llevar comentarios en la parte superior, antes no solo el diálogo, sino una previa, ¿no? Entonces sí tienen que llevar esos tres elementos, porque son los elementos que constituyen una historieta. No solo es el diálogo es una parte, pero no es todo. Entonces, como verán en los ejemplos que voy a ponerles, el diálogo es importante, pero no es lo único. ¿Ok? Por favor, escríbame su resumen, si son tan amables. Esto es en lo referente al proyecto integrado y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa sobre eso.
¿Nadie? Avísenme, por favor. Recuerden que participación es importante para que yo pueda evaluarlos y otorgarles el punto, 2 puntos extra. Vamos a trabajar con el siguiente texto. Tienen unos minutos para leerlo. Unos 3 minutos para leerlo y después va a haber algunas preguntas al respecto, por favor. Em, Listo, tiempo. Va a haber unas preguntas. Ustedes tienen que destacar cosas porque también es probable que no analicen. Listo. Ahora sí, van algunas preguntas. Por favor, avísenme si están conectados para su participación, por favor. Y si no, yo puedo explicar otras cosas para no estar esperando su respuesta. Eh, por favor. Ahí están las preguntas. Les voy a dar unos 5 minutos. Gracias, Aglaed. Ya están ahí sus preguntas. Muy cortitas, por favor. Les leo las preguntas si quieren. ¿Cómo reacciona la comunidad al descubrir al ahogado y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento? ¿Qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo? ¿Cómo se refleja el concepto de la belleza en la descripción física del ahogado y qué impacto tienen los personajes femeninos del cuento? ¿De qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico, característica del realismo mágico? Y 5. ¿Cómo se transforma la visión del pueblo sobre su propia identidad y entorno después de la llegada del ahogado? Es un cuento muy cortito, pero que genera muchísimas preguntas. Entonces, esas son las preguntas que quiero que ustedes reflexionen. Esto es pura comprensión lectora.
Avísenme cuánto tiempo les doy más para ya pasar directamente a eh, el proyecto integrador. Este es solo un calentamiento que les va a permitir hacerse el tipo de preguntas que me gustaría que se hicieran a la hora de revisar eh, su proyecto. Voy a, eh, voy a buscar los documentos rápido. Listo. Ahora sí, avísenme. Igual pueden contestarlas después. Les doy un minuto más. Las pueden contratar, las pueden revisar después. Aglaé, te escucho. Sí, prefiero contestar al Por final. supuesto, dime, ¿cómo reacciona la comunidad al descubrir el ahogado y qué cambios provocan ellos a lo largo del cuento? Primero, ¿cómo reacciona la comunidad al descubrir el ahogado? Bueno, yo puse que con mucho asombro, ¿no? Porque era un ahogado fuera de lo que comúnmente estaban acostumbrados a salvar. Jesús dice, de manera sensata al sacarlo, iniciar a limpiarlo para revisar qué fue lo que pasó y de quién se trata. Nos dice que simboliza el día a día de los habitantes, perdón. ¿Y qué cambios provoca en ellos a lo largo del cuento? Esa es una que implica el inicio y el final, la Glaed. ¿Qué cambios provoca a lo largo del cuento? ¿En qué cambian los habitantes cuando ven al muerto? Ay, no sé. Bueno, es que por eso le decía que sí podía contestar. Bueno, escribirlo al final, pues. ¿Cómo escribirlo al final? No, o sea, sí, pues a poner mis respuestas, o sea, ya, o sea, ahorita en lo que sigue, pues yo Ah, seguiría ya, no contestando. entendía eso, perdón. Ajá, Igual sí, no hay problema, pero vamos a repasar los demás. Si alguien, ajá. Jesús y Pablo, ¿qué simbolismo representa el personaje del ahogado dentro de la vida cotidiana? Es lo que está diciendo, simboliza el día a día de los habitantes del pueblo, ¿ok? Puede simbolizar también otras cosas, eso es literal, pero también puede simbolizar otras cosas. Viene acá, ¿cómo se refleja el concepto de belleza en la descripción física del ahogado y qué impacto tienen los personajes femeninos del cuento? En particular, ¿cómo se refleja el concepto de belleza en la descripción física del ahogado? Aquí nos dice algo muy extraño, hay un ahogado, hay un muerto bello. Ese es creo que eh, lo que deberían considerar, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo se refleja el concepto de belleza en perdón, de qué manera el cuento muestra la relación entre lo real y lo fantástico? O sea, ¿cuál es la relación? Hay una relación, irrumpe una relación. ¿Cómo veo algo que no es normal o natural? Ustedes indíquenme.
Y la última pregunta, ¿cómo se transforma la visión del pueblo sobre su propia identidad y entorno después de la llegada del ahogado? Eso sí tiene que ver mucho con cuáles fueron los cambios que ejercieron en los habitantes del pueblo. En un espacio tan corto, el autor logra sintetizar todas estas, digamos, realidades y nos muestra básicamente un cambio entre el inicio del cuento y el final del cuento. Entonces, repito, las pueden contestar después. Si las contestas después, Aglaed, Jesús y Pablo, les voy a pedir por favor que me las contesten en el chat. En 1, 2, 3, 4, 5, en un mensaje de chat en la plataforma y con eso es suficiente para que les considere su participación, obviamente. ¿Va? Entonces voy a continuar ahora con otras preguntas. Bueno, esto, recuerden nada más que estas son los temas de la semana, que es una historieta, ya lo vimos con el video, cuáles son sus características también y sus partes también ya las vimos con el video. Cómo hacer una historieta también lo alcanzamos a ver y los temas favoritos. Cuando digo temas favoritos me refiero a temas que han llamado su atención. En cómo hacer una historieta, si tienen dudas sobre esto, me voy a regresar si ustedes muy rápido para cubrir ese tema. Nosotros ya hemos visto qué es una historieta, cuáles son sus características y aquí cómo hacer una. Hablamos de Pinkston y les expliqué las ventajas y desventajas de esa plataforma y yo utilizo Canva. Entonces si ustedes están aquí, si ustedes sacan, si no tienen su cuenta de Canva, la pueden sacar con el correo de la escuela. Con el correo de la escuela tienen acceso a un montón de privilegios que tienen que ver con material que de otra forma se podría cobrar y que sería funcional o sería ideal que ustedes revisaran. En este caso, cuando dice cómo hacer una historieta, es muy fácil. Si tú le das en el buscador historietas, así, te salen te salen un montón de historietas que ya tienen una plantilla desarrollada y predefinida. Por ejemplo, que ahorita les voy a mostrar uno, viene en onomatopeya, por ejemplo, ¿sí? Viene acá otra, que es como la de un niño. Aquí vienen vacías los globos de diálogo, pero le hace falta colocar el comentario y también las onomatopeyas. ¿Sí? Vean, estos también tienen movimiento, tienen unos como más infantiles, pueden mezclar varios, o sea, hay un montón ya fijos y lo que tienen que hacer ustedes es primero inventar una historia, hacer un borrador de una historia, si quieren en un esquema muy fácil, una lluvia de ideas y posteriormente lo que pueden hacer es darle vida a través de este cómic. Vean, hay un montón, aquí hay otro, ¿sí? Pueden meter incluso los globos, etcétera. O sea, sí puede tomarles un poquito de tiempo, pero estamos seguros que ustedes revisarán en general cuál es el contenido y los van a poder revisar muy muy bien, ¿no? Entonces, eh, vienen aquí incluso, vean uno de unos perros o uno de unas mascotas, de unos animales, y ustedes le pueden dar mostrar más. De tal manera que si eligen uno, es muy intuitivo, solo le dan doble clic sobre el diálogo que quieren interpretar, que quieren colocar, y les quita automáticamente el que está ahí, y ustedes tienen que escribir el nuevo que a ustedes les interesa, ¿no? Es muy fácil, es muy intuitiva. Es como una presentación de diapositivas, de hecho es una presentación, pero en forma de cómic y por supuesto en forma de historieta para que ustedes puedan revisar. Ahí tengo que tomar en cuenta que es una onomatopeya, cuáles son sus características, qué me están pidiendo, cuál es la temática que se supone debo representar, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles de cómo se hace una, y cuando digo temas favoritos me estoy refiriendo a estos temas. Ustedes para hacer su historieta tienen que reflexionar lo siguiente: ¿cuál fue mi experiencia en el módulo 4? Es decir, cómo empecé, si hubo algunas cosas que me costaron más trabajo que otras, si hubo alguna dificultad o serie de dificultades para lograr el aprendizaje. Y luego lo que aprendí, si es que ustedes consideran que aprendieron algo, tienen que ser suficientemente sinceros para decir cuál fue su compromiso con el módulo número 4. ¿Qué debo reforzar? Por ejemplo, ortografía, redacción, lectura, que son cosas que a veces repasamos como hicimos hace un momento. Después, la literatura para qué me va a servir en la vida cotidiana, la escritura para qué me va a servir en la vida cotidiana, no solo en el ámbito escolar,
y una autorreflexión que siempre es importante. Todos estos 6 puntos, si los logran unir, pueden obtener mucha información para su historieta. Bueno, estas son las reglas de comunicación virtual, pero lo que me interesa es que ustedes revisen esto. En el proyecto integrador debes enfocarte en tu experiencia durante el módulo, sí, y más algunos temas del mismo módulo. Es importante que no solo pongan su experiencia porque estaría incompleto. Y ahorita les voy a mostrar dónde está eso, donde dice específicamente que tienen que incluir ciertos temas. Así que, por favor, no lo vayan a olvidar y no vayan a omitir la explicación que yo les voy a dar. Posteriormente dice fuentes de referencia opcionales. Si ustedes utilizan ciertos documentos o ciertos materiales, coloquen las fuentes de referencia. El mínimo de viñetas es 9, con viñetas como lo explicaba en el video, se refiere a cada uno de los cuadritos que constituyen el cómic, y el mínimo son 9 y el máximo son 20. Yo no penalizo si rebasan el máximo, pero sí penalizo si no cumplen con el mínimo, porque el máximo me indica que hicieron más trabajo del que se les pidió, lo cual no necesariamente es incorrecto, pero si no hicieron lo mínimo que se les pidió, me parece que ahí sí hay un problema. Y revisar el documento La historieta como creación literaria, que es justamente lo que yo voy a hacer a continuación. Denme un segundo. Y acá está. Ahí va. Listo. Como bien dice ahí, listo. Dice, lo primero que tienes que hacer es analizar textos literarios y ahí viene, identifica los pasos previos a la lectura, decide si analizarás, define si es mejor empezar por el análisis, etcétera. Y viene aquí, tienes que identificar, coloca dentro del paréntesis el número correspondiente al orden que elegiste. No hay un orden correcto, es un orden particular e individual que ustedes tienen que explicar, pero le tienen que poner los números del 1 al 30. Y no se olviden, por favor, de iluminar y colorear o colorear de color rosa lo que tiene que ver con la forma y de verde lo que tiene que ver con el fondo. ¿Cómo voy a saberlo? Lo voy a ir a revisar en mi semana número 1, donde está el material que se llama fondo y forma y que tanto yo les estuve enfatizando que revisaran. Ahí es el lugar perfecto y preciso para que ustedes puedan numerar esto y también ponerlo de colores. Entonces no se olviden de esto porque esto implica un bajo de puntos. Si no lo hacen, bajón. Después tienen del 1 al 30. Una vez que hacen eso, tienen que explicar, respeten esto, 5 a 15 líneas para explicar por qué decidiste ordenarlo de esa manera. Esa es otra de las razones y eso es otra cosa muy importante. Después que hayan hecho eso, dice realizo. Aquí vienen unas cosas que a veces no se fijan y entonces las realizan. Dice, ¿sabes algo sobre la literatura? Dice, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo. Para su realización usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. No dice que lo contestes, dice que tomes en cuenta porque eso lo vas a usar en tu historieta. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos durante este módulo? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Y quieres aventurarte a crear propios textos como un pasatiempo o como tu profesión en el futuro? Y aquí, esto es reflexiona. Pueden incluir respuestas de esto, las pueden incluir en su cómic. Eso no está mal. Pero aquí, recuerden, esta es la parte que yo les enfatizaba. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, o sea, incluye estos pasos, hipótesis, o sea, además de esos pasos, aspectos como creación de mundos posibles, la ficción y realidad, elementos divertidos, características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Eso te va a ayudar. Más bien, esa es la parte que siempre se les olvida. Por eso me detengo un poco más.
tienen que colocar alguno de estos temas o bien otros temas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre eso. Y también te piden, revisa los recursos, cómo hacer una historieta, que ya vimos, y cómo usar Pinkston, que también ya vimos. Una vez que hayas hecho esto, también elabora el guión de tu historieta. Recuerda los pasos que debes seguir. Elige personajes, contexto y experiencia estética que vimos la semana pasada. Reflexiona sobre el lenguaje que usarás y la diferencia que hay entre el que se coloca en globos de texto y el de la explicación debajo o encima de las imágenes. Aquí le falta esa explicación. Revisa tu guión, cuida redacción y ortografía. Elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación de diapositivas, guardarla en nube y compartir el enlace, o usar Pinkston y compartir el enlace. Eso es importante que ustedes no lo olviden, porque de eso depende en gran medida su calificación. Y como saben, el proyecto integrador tiene una calificación creo que del 40%, así que es muchísimo, es muy grande y son muchos puntos los que les da. Al final pega el enlace y ojo con esto, tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible, aunque todo lo demás esté bien, es cero, porque no puedo ver el enlace, ¿no? Entonces, eh, dice Aglaed, el guión debe ir ahí escrito en el punto E. Aglaed, es una buena pregunta, pero la respuesta es no. Tu guión lo voy a ver en la historieta. Esa es la diferencia. Si el guión es bueno, cuidado, revisaste, no hay ningún problema, lo voy a ver reflejado de manera correcta. Pero si no es, si no tiene los lineamientos de un guión, es decir, que sea claro, que tenga arriba, que tenga diálogos, que los diálogos no sean demasiado largos, extensos y demás, yo estoy seguro que se compartirá y se podrá leer de manera muy sencilla. Pero no tienes que compartir el guión ahí, lo tengo que ver yo en la historieta y que hay un trabajo detrás. Bueno, esos son los requisitos, perdón, esos son los eh, lineamientos que tienen que cumplir en el documento que se llama la historieta como creación literaria, y espero yo. Nada más aquí una última cosa, las referencias, como les dije, no son obligatorias, pero si tú usas un montón de historietas, perdón, un montón de aspectos, es normal que quieras poner las referencias. Entonces una sugerencia que las pongas, sobre todo si usas cosas como Frankenstein, La debutante, Fondo y forma, los géneros literarios, las nubes. Si usas todo eso, es natural o es normal que pusieras referencias, porque estás usando una fuente externa que no proviene de tu mente o de tu cabeza, proviene de fuera, y por lo tanto tendrías que poner las fuentes de referencia. Por favor, avísenme si hay duda en este aspecto. No, yo no tengo dudas en eso de las referencias, sino que tengo dudas en el punto B, que dice que incluir mundos ficticios, algo así, ¿no? Este Mundos posibles de ficción. Ajá. Estos son los temas, de hecho es una pregunta importante, Aglaed, porque estos son los temas que precisamente hacen la diferencia entre un 6 o un 5 en tu historieta y un 9 o un 10. ¿Por qué? Porque si tú solo cuentas tu historia, tu experiencia, te pongo un ejemplo, inventas un personaje que empieza en el módulo 4, que le va costando trabajo, pero que al final termina gustándole la literatura y se lo enseña a su familia, tu personaje y tu historia. Eso está bien, pero eso no es acreedor ni siquiera a un 7. ¿Qué le falta para saltar y tener buena calificación? Que el personaje hable sobre alguno de estos temas. Ficción y realidad, también puedo hablar sobre Frankenstein. O sea, no solo eso, sino que desarrolle alguno de los temas que están durante todo tu módulo. En el módulo 1 al 4, en particular, si tú desarrollas, déjame compartirte cuál. Espérame. Ahí. Ese. Si tú desarrollas
Espérame. ¿Dónde está? Ya se me olvidó dónde estaba. Si tú desarrollas algunos de los temas que hay, Frankenstein, la debutante, más esos que están ahí, no va a haber ningún problema, pero tienes que desarrollar un tema de clase, de los que hemos visto en las semanas. Ah, ya me acordé. Estos son una sugerencia. Todos estos temas, estos que están acá, puedes desarrollar lenguas indígenas, puedes desarrollar eh, lo de lenguas originarias, la literatura en internet que vimos también la semana pasada, eh, el sentido de la vida, puedes desarrollar experiencias estéticas, hay un montón de temas, lo único que necesito es que desarrolles un tema, digamos más o menos de manera extensa, y hables sobre qué aprendiste de él, el personaje, y pueda haber reflejado lo que tú aprendiste. Repito, no solo se trata de contar tu experiencia, sino de demostrar con información que leíste. Eso es fundamental. Dice Jesús, entonces en la historieta tenemos que hacer como un recuento de lo exactamente, no de todo Jesús, porque sería una historieta muy grande, pero por lo menos de un tema. Con que hagas un tema es suficiente. Hoy llegó uno que califique que contenía información sobre eh, la lectura, pero solo mencionaba la lectura, no profundizó los tipos de lectura, no profundizó las estrategias de lectura rápida que se ven en la semana uno. Entonces, si no hizo eso, entonces el tema queda incompleto. Por lo tanto, su calificación también no estaría con una calificación alta, es como si quedara incompleta, pero bueno, lo que dice Jesús es muy atinado. Eh, la historieta tenemos que hacer como un recuento de lo visto en los 4 módulos. No, nada más, Jesús, yo leí mal, lo siento. Es en este módulo, en el módulo 4, no en los 4 módulos anteriores, solo en el módulo 4, sería en las 4 semanas anteriores. Exacto, Jesús, es como exponer un tema con sus subtemas a través de una historieta o un cómic, que es exactamente lo mismo, ¿va? Es una buena definición, Jesús, hacer como una exposición a través de personajes, de crear una historia, y vamos a cerrar con 2 cosas. Primero y luego para terminar les voy a mostrar unos ejemplos de otras generaciones de historietas que me han gustado. Los foros de integración primero, muy rápido. Fuentes de referencia opcionales. Tienes que cubrir 5 a 8 renglones en más de 4 días. 4 días te voy a penalizar. 3 días te voy a penalizar. 2 y un día te voy a penalizar muchísimo. Si haces todo en sábado, va a haber una penalización importante. Y si además tienes errores ortográficos, utilizas referencias y no las pones, no es obligatorio poner referencias, pero si yo las uso, es obligatorio ponerlas, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso del plagio. Copio y pego, pero no pongo la referencia, me doy cuenta, eso es cero. Así, no importa, eso es cero. Entonces tengan cuidado con eso porque ya estamos en la parte final. Sería una pena que por un descuido o por un plagio consciente ustedes llevaran a cabo o sea, bueno, que yo les tuviera que hacer un proceso de plagio. Y respetar las reglas de la etiqueta y la ortografía, por supuesto. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar en la parte final de la sesión de hoy algunos cómics que me han gustado. Voy a mostrarles el primero. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo y le voy a ir pasando las diapositivas hacia abajo y 1 minuto. Ustedes lo pueden ver 1 minuto. Luego tengo 2 ahorita que les quiero mostrar. Voy a poner 1 minuto. Me hacen preguntas de las que quieran. Luego voy a poner otro minuto y me hacen preguntas de las que quieran. Y ahí tengo otro a la mano. Si se puede, pues de una vez lo pongo. ¿Está claro? Ahí va. Yo le voy a ir hacia abajo, pasando, de tal manera que ustedes puedan verlo, ¿vale? 1 minuto. No voy a decir nada. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer sin ningún inconveniente.
No. Listo, se pasó un minuto. Listo. Primera pregunta de Jesús, ¿podemos poner varios personajes? Por supuesto que sí. Esto es un buen ejemplo de que sí se pueden poner varios personajes. ¿Más preguntas sobre este cómic o en general sobre el proyecto integrador? Segundo proyecto. Va. Ahí está. Déjenme quitarle la barra lateral. Ahí está. Esta es otra forma de afrontar eh, la historieta. Esta es como futurista. También está bien. Empieza con una pequeña introducción. Lo negativo de este es que no tiene comentarios arriba, solo tiene los guiones. Pero es un buen cómic. De aquí ya empieza con los textos literarios. Listo. Preguntas. Sí, son dos ejemplos muy claros y muy significativos de lo que han hecho sus compañeros en otras generaciones y que les van a permitir a ustedes darse una idea de cómo podría ser su propia historieta o cómic. Jesús, te escucho. Dice Aglaed, no tengo ninguna duda, ya me quedó más claro. Dice Jesús, ¿cuántos temas podemos tratar en sí? Tiene que ver mucho con la extensión, Jesús. Por ejemplo, si te diste cuenta, el primer cómic es muy extenso. Tiene como 25 diapositivas, entonces eso quiere decir que le tomó mucho tiempo. Pero lo que yo te sugiero por la experiencia es que sea uno o máximo dos temas para que tú puedas desarrollarlos de manera extensa los dos y no te quedes con pinceladas o con muy poca información si haces más de uno. Entonces yo sugiero que sea uno o máximo dos para que puedas desarrollar, repito, bien qué es lo que tú quieres hacer. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, vamos cerrando. Dice Pablo, en la numeración del proyecto se tiene que subrayar cada número. No entiendo a qué te refieres a la numeración del proyecto.
se tiene que subrayar cada número. Por favor, explica, Pablo, porque no te entiendo. Si alguien más le entiende, avíseme. Tal vez te refieras al documento. Sí, entonces sí, se tienen que subrayar todos, se tienen que numerar todos y subrayar todos, dependiendo de cuál consideras que es del fondo y cuál consideras que es de forma. Así que sí, se tienen que subrayar todos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias Aglaed, Jesús y Pablo por integrarse. Ah, perdón. Jesús, de todos los vistos este módulo, sí, claro, el módulo 4. Y si trato el tema de lenguas indígenas, ¿tengo que añadir distintas o solo las que vimos? Tú tienes que añadir todo lo que tú consideres sobre el tema, Jesús. Puede ser lo que está en la plataforma o puede ser investigación propia o puede ser lo que sugiero, una combinación de tus propias investigaciones fuera de la plataforma con la información que está dentro de la plataforma. Eso te haría, la verdad, más rica la información que compartes con nosotros a través de la historieta. Espero que haya quedado claro, Jesús. De nada. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias a Glaed, Jesús y Pablo por haber participado esta tarde. Los espero el próximo viernes para cerrar este módulo, que es la última sesión. Y muchas gracias por su presencia. Nos vemos el viernes.